Gracias al pastor Roberto que me hizo la invitación para predicar hoy. Amén. Dios tiene un mensaje para nuestras vidas y espero que ustedes estén atentos en todo momento y que a la hora que abramos la Biblia, usted entienda que Dios le está llamando a una vida mejor. Amén. Vamos a orar para abrir la palabra. Querido Señor, llegó el momento más esperado, aquella de escuchar tu voz, aquella, Señor, de guardar tu palabra en nuestro corazón, aquella que nos exhorta, aquella que nos revela el plan de salvación. Es un día especial para nosotros, porque vamos a comer del alimento espiritual, porque este es un día, Señor, donde tú te vas a revelar a nuestro corazón y vas a cambiar nuestra forma de ver la Escritura y por ende nuestra vida va a ser más fructífera y alegre. Gracias, Señor, porque nos permites como Marta, Señor, a veces no escuchar tu palabra, pero hoy nos vas a permitir escuchar tu palabra. Ilumínanos, Señor, que tu nombre sea exaltado en todo momento, que seamos invitados a escuchar tu palabra en todo momento, sobre todo ahora que vamos a abrir la palabra. Bendícenos, Señor, queremos recibir el aliciente espiritual, queremos recibir una motivación, aquello que nos diga que no estamos viniendo en vano, sino que estamos, Señor, siendo nutridos por tu palabra. Queremos tener un mensaje de esperanza para nuestras vidas. Habla, Señor, a nuestro corazón. Invitamos a tu Espíritu como el que dirige tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo quiero hacer una pregunta, siéntense, pero es la siguiente. ¿Puedo ver levantadas sus Biblias? A ver, ¿cuántos tienen la Biblia? A ver, los camarógrafos, apuntar las Biblias, ¿sí? Todos están alzadas las manos. No, que a los hermanos, tómales una foto, un video. Todos tienen Biblia, ok. Bueno, hoy vamos a estudiar la Biblia. En la iglesia, ¿qué se estudia? La Biblia. Por supuesto, si se estudia en la iglesia la Biblia, usted tiene que tener su Biblia, porque es una de las herramientas principales y especiales que tenemos, es la Biblia, la palabra de Dios. Hoy voy a darles un panorama general sobre un libro de la Biblia. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Total. Tiene 66 libros. 39 en el Antiguo Testamento, Old Testament. Y 27 en New Testament. ¿Ok? New Testament. Entonces, en total son 66 libros. 66 libros, oh, no más. 66 libros. Ahora, yo voy a concentrarme en un libro del Nuevo Testamento, ¿ok? De los 27, hoy me voy a concentrar en un libro. Por supuesto que no vamos a terminar de leer todo el libro, porque necesitaríamos por lo menos un año para entender el libro. Yo lo que voy a hacer, vamos a mirar este libro de manera general, nos vamos a acercar al libro. ¿Qué libro será? Amén. Es mi libro favorito, de paso. Uno de mis libros favoritos del Nuevo Testamento es Romanos. Yo escribí un libro de Romanos. Amo Romanos. Me pasé cerca de un año estudiando verso por verso del libro de Romanos. Y amo a Romanos. Es uno de mis libros, como digo, preferido. Yo quiero que ustedes le den una ojeada así rápida y me digan cuántos capítulos tiene Romanos. Abran Romanos, por favor. ¿Sí? Una ojeada rápida y díganme cuántos capítulos. 16 capítulos. El libro de Romanos tiene 16 capítulos. Yo le pregunto, ¿usted ha leído todo el libro de Romanos? ¿Cuántos se han leído todo el libro de Romanos? Pero levante la mano, a ver, quiero saber. Oh, estamos hablando de unos 3, 4 hermanos, de los cientos de hermanos que hay acá. Es decir, pocos han leído. Bueno, hoy usted va a tener la oportunidad de ver una introducción al libro de Romanos. Porque se escribió. ¿Quién lo escribió?
para quiénes escribió. ¿Qué situación estaba pasando cuando este libro se escribió? ¿Quién era el gobernador en esa época cuando ese libro se escribió? Entonces vamos a estudiar de manera general el libro de Romanos en su contexto histórico, cultural y social. ¿Ok? Así vamos a estudiar el libro de Romanos. ¿Por qué? Porque el libro de Romanos, hermanos, no nos vino del cielo, entiéndase. Es que lo que quiero que usted entienda es que el libro no le cayó así de por suerte a la iglesia. No es que alguien escribió en el cielo y nos llegó el libro. ¿Entiende? Este libro fue hecho en la tierra. ¿En qué lugar? La tierra es grande. En algún lugar de la tierra, llamado Corinto. Allí es donde se escribió este libro, en una ciudad llamado Corinto. Ahí se escribió el libro. Sí, de Corintios. Sí, correcto. Ahí se escribió esta epístola. ¿Por qué se escribió? Eso es lo que vamos a descubrir. Otra cosa que usted va a ver, ¿para qué se escribió? ¿A quiénes se escribió? A la hora de estudiar un libro de la Biblia es necesario responder estas preguntas. Porque si usted no responde a estas preguntas, usted puede ir directamente al libro y no va a entender. Usted tiene que entender antes de leer el libro su contexto histórico, su contexto social, cultural. Cuando usted entienda su contexto histórico, es decir, social, cultural, geográfico, usted va a entender los 16 capítulos. ¿Está entendiendo? Esto es muy importante. Por eso este estudio, si puedes ampliarlo, no sé cómo se... La presentación, si hay un lugar donde se amplía, ahí, presents, arriba, ¿no? Ese creo que es en, sí, exacto. Aquí está. Esta es la introducción. De paso, yo estoy haciendo un curso de Romanos todos los sábados a las 5 de la tarde por Zoom. Así que si alguno de ustedes está interesado en inscribirse al curso, pues puede inscribirse. Son 1 hora diaria que estamos estudiando Romanos, solo los sábados, only Saturday, ¿ok? Muy bien, avancemos. Listo, contexto histórico. Nosotros los que vivimos en Estados Unidos vivimos en un contexto histórico, ¿verdad o no? ¿Cuál es el contexto histórico en el cual vivimos nosotros los que estamos en Estados Unidos? ¿Cuál es el contexto histórico y social? Para que entendamos lenguaje, ¿no? ¿Cuál es el contexto histórico que nosotros vivimos aquí en los Estados Unidos? Histórico y social. ¿Cuál es ese contexto? Hasta cultural podría ser. Exacto. Aquí hay un idioma, ¿qué es el idioma? Inglés. Mire, fíjense que nos vamos acercando al país. ¿Qué otro problema hay en este país? ¿O de qué se habla? ¿Qué se habla en este país? Correcto, migración. ICE. ¿No? Ok, se habla de ICE, de migración, se habla de deportación de latinos, ¿entiende? Ese es el tema. La iglesia vive en una cultura así. ¿De qué más se habla en este país? ¿Qué más se habla de este país? De guerras, ¿no? ¿Sí? Guerra de Estados Unidos con Irán, hace poco, ¿no? Atacó Estados Unidos a Irán. También recientemente un presidente venezolano fue sacado de su país y vive aquí, ¿no? En la cárcel de Nueva York. Ese sería el contexto, ¿qué cosa? Social, político. Y Norteamérica, estamos hablando del lado geográfico. ¿Entiende? Más de 300 millones de habitantes. ¿Sí? Ese sería el contexto, ¿qué? Social, histórico, cultural. ¿Estamos? Y nosotros somos latinos que vivimos en un país de habla inglesa. Ahora tiene un presidente. ¿Cómo se llama? Donald Trump. ¿Influye o no influye en la iglesia? Dígame, ¿influye o no influye en la iglesia? Por supuesto, las decisiones que él toma influyen en la iglesia. Claro que influye, porque es el presidente. Influye de manera negativa y también positiva.
de manera negativa en el sentido de que él está llevando, expulsando a nuestros compatriotas a Latinoamérica. ¿Influye? Sí, porque usted tiene tristeza cuando uno de sus familiares no está con usted, ¿o no? ¿Se da cuenta que se influye sobre la iglesia? Sí, porque usted se entristece. Hace poco estuve en Nueva Jersey y vi una hermana que estaba ella llorando con su hijo de 12 años, un lloro que hasta yo tuve que llorar, ¿entiende? Porque me llegó el sentimiento del corazón ver una persona que el esposo estaba en la cárcel y que lo iban a deportar. Y la hermana dijo, a mí me toca irme con mi esposo, así que lo despedimos. Fue duro, difícil, y toda la iglesia lloraba, porque no lo íbamos a ver, por lo menos en este tiempo, ¿entiende? Y ella le era difícil, porque dijo, me toca acompañar a mi esposo. Y dejó a un hijo de 19 años aquí. Y de esos casos hay muchos, ¿entiende? Entonces, ¿influye o no influye? Por supuesto, una gobernación influye. Negativamente en ese aspecto, positivamente, porque Donald Trump, pues, hombre y mujer, ¿no? ¿Entiende? Él cree que la raza es hombre y mujer. Nosotros coincidimos con eso. Hay cosas que podemos coincidir con Donald Trump y hay cosas que tal vez no coincidamos. Pero lo que él haga sí influye sobre la iglesia. Entonces, ¿por qué les dije todo este marco nuestro? Para que ustedes entiendan la época en la que se escribió el libro ¿de qué? De Romanos. Había un contexto histórico, un contexto geográfico, cultural. El libro de Romanos se escribe en Corinto y se escribe para una iglesia que ¿dónde vive? No. En Roma. Roma era la capital del imperio romano. ¿Estamos? Sí están grabando, ¿verdad? Sí, porque me siento que no están grabando. Me estoy moviendo mucho, creo, ¿no? Entonces, la iglesia de Roma era una iglesia que habían hermanos de gentiles y judíos. ¿Entiende? Una iglesia de hermanos gentiles y judíos, que ya lo voy a explicar. Pero nace justamente esta iglesia en la época de un emperador. ¿Cómo se llama ese emperador? El nuestro, ¿cómo se llama el presidente de aquí? Donald Trump. En cambio, la iglesia tenía un emperador llamado Claudio. Este era el emperador de la iglesia de Roma. Él era el político de ese entonces. Entonces, esta iglesia, cuando este emperador, escúcheme bien, hizo algo. ¿Qué dice ahí? ¿Expulsión de qué? De los judíos. Él también expulsa, casi como Donald Trump. Los mandó a su país, a los judíos. Hubo una deportación masiva de judíos en la época de Claudio. ¿Ya? Eso está, pero pastor, no está en la Biblia, no, está documentado en la historia. Eso es interesante conocer, ¿ok? La historia te ayuda. Entonces, él deportó judíos. ¿Pero qué tiene que ver judíos con los cristianos? Lo que pasa es que los judíos eran cristianos. No todos. No todo judío es cristiano. Pero la fe cristiana se basa en la fe judía. ¿Está de acuerdo o no? La fe cristiana se basa en la fe ¿qué? Judía. Jesús, ¿de qué country era? ¿De qué país era? Judío. Judío. Pedro, ¿de qué nacionalidad era? Judía. Pablo, judío. Juan, Mateo, judío. Judas, judío. Felipe, Natanael, judío. Entonces, la iglesia en sus principios, los primeros cristianos eran judíos. El líder era judío, Jesús. Esos nacieron en Israel, Palestina, en Judea, todas esas son tierras bíblicas. Allí nace la fe tuya y mía. Nace en el país de Israel. ¿Amén o no amén? Amén. ¿Es correcto? Yes, ok, esto está bueno. Entonces, ya, ok. Entonces, cuando Claudio, escúcheme bien, cuando Claudio, este emperador,
expulsa a los judíos, también expulsó un poco de judíos cristianos. Entonces, la iglesia se quedó solamente con gentiles. ¿Está entendiendo? Es como que Donald Trump nos expulse a todos nosotros y la iglesia, ¿quién se queda aquí en la iglesia? Los norteamericanos, exacto. ¿Sí? Más o menos eso pasó cuando el emperador Claudio deporta a los gentiles, él también a los judíos, también deporta a los judíos cristianos. Y la iglesia se quedó solamente con gentiles. Ese es el marco histórico del libro de Romanos. Evidencia, pastor, pero usted no está citando la Biblia. Vamos a la Biblia, por favor, vamos a Hechos. Vamos a Hechos, evidencia bíblica. Por favor. Sí, vamos al libro de Hechos. 18, por favor. 1 y 2. Rápidamente, hermanos, por favor, lean su Biblia. Hechos 18, 1 y 2. Esto es enseñanza, no estoy predicando. Atenas, ¿y fue a dónde? A Corinto. ¿Y halló a un judío qué? Aquila, natural del Ponto. Recién venido ¿de dónde? Con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio. Listo. ¿Está claro o no? Ahí está, el nombre. ¿Qué? Lo que yo les prediqué antes, les estaba enseñando es historia, pero esta historia nos damos cuenta que también la Biblia dice lo mismo. Fue Claudio, este emperador, anoten bien, el que expulsó a los judíos de Roma. Y también Priscila y Aquila eran judíos cristianos, echaron. Todos los cristianos que estaban en Roma fueron deportados a su tierra. Así que si a ti te deportan, no te preocupes, eso siempre ha pasado. Y Dios te va a cuidar, Dios te va a bendecir. No tengas miedo, Dios sabe por qué nos deporta, ¿entiendes? Dios es el que mueve nuestras vidas, así que si tú estás preocupado, si tú estás tensionado, no, Dios mueve tu vida, Dios está al control. Él sabe siempre qué es lo mejor para su pueblo, ¿entiendes? O sea, porque hay gente que le deportan y lloran y se lamentan. Parece que ha pasado el fin del mundo. No, el cristiano debe entender que es la voluntad de Dios. Dios sabe por qué hace esas cosas. Amén. Dios tiene su voluntad, hermano. ¿Ok? Yo sé que también voy a durar poco tiempo, así que tranquilo nomás. Todos estamos en lo mismo. Usted, pastor, está legal, usted dice, pero es por cierto tiempo nomás. ¿Está? Ok, entonces ya hemos encontrado en la Biblia el respaldo bíblico que nos dice que los hermanos nuestros cristianos, judíos, fueron deportados. ¿La iglesia con quién se quedó? Gentiles. Y yo voy a tener que describir qué cosas son gentiles. ¿Entiendes? Por ende, un gentil es un no judío. ¿Entiendes? ¿Y tú qué eres? Gentil, nosotros somos gentiles. Judío es el que nació en Israel, el que practica las leyes y las costumbres judías. Y lee el hebreo. Nosotros no nacimos en Israel, por lo tanto no somos judíos, somos gentiles. Escúcheme, hermano, sorpréndase que escúcheme, la iglesia romana queda mayormente gentil. Evidencia bíblica, aquí está, ¿verdad? Ahora, ¿qué más? Luego, cuando este emperador muere, más o menos duró en el poder 13 años, muere el año 54. Dicen que lo envenenaron. Así murió Claudio César. Sí, así murió. Entonces los hermanos, al enterarse que había muerto el emperador, volvieron a Estados Unidos. Regresaron. Sí, porque es así la vida, hermano, no se preocupe, la vida es así, el hombre siempre se tiene que mover. Dios ha dicho que nos vayamos por toda la tierra, ¿no? ¿Entiendes? Aquí no hay problema. Mira que te mando que seas valiente. Yo estaré contigo a donde quiera que tú. Vas a Ecuador, va a estar contigo. Vas al África, va a estar contigo. Vas a la India, va a estar contigo. Vas a Nueva York, va a estar. Eso lo sé, es así. Y tú lo sabes también. Porque tú veniste pasando peripecias y Dios no ha estado contigo, no te ha mostrado su gracia y su misericordia. Por supuesto que sí. Entonces, alabado sea su nombre.
cuando nuestros hermanos judíos vuelven a Roma, se encuentran con la iglesia gentil. Claro, tenían que regresar a su iglesia, pero esto genera problemas. ¿Alguien me puede traer una agüita? Hoy prediqué como cerca de 3 veces y parece que ya estoy. Gracias. Entonces, ¿entendieron esta parte, hermanos? No, a veces me ha tocado predicar 5 veces. A mí me encanta predicar. Sí, es bonito. Entonces, miren, sino que el clima también debe estar un poco complicado, ¿no? Sí, el frío, el caliente, todo. Uno entra al frío, entra a lo caliente, es así, ¿no? Perdón. Esta es enseñanza. Escúcheme, cuando los hermanos nuestros regresan a Roma, se encuentran con los hermanos gentiles y esto genera problemas. Fíjate lo que dice aquí. ¿Problemas qué cosa? Étnicos. ¿Qué es un problema étnico? Es un problema ¿qué? Racial. O sea, hay un choque de cultura. El judío, por favor, pagando, ¿no? Sí. El judío, escúcheme bien, el judío se creía mejor que el gentil. ¿Entiendes? Porque los judíos se creen así, hasta ahora es así. O sea, se cree mejor que el gentil, cree que Dios lo dirige, cree que Dios le ha dado la bendición, que Dios le ha dado el cielo y que es el único que se va a ir al cielo. Así era la mentalidad judía. Entonces, cuando ve a su hermano gentil, lo desprecia. Pero el hermano gentil que se aferraba en el evangelio no le entendía al judío cristiano. Entonces, entre ellos había problemas, pleitos. ¿Entiendes? Primero eran étnicos, eran de raza, no se adaptaban. ¿Está bien? Porque, hermanos, una cosa que yo entiendo del evangelio, el evangelio no tiene que ver con razas. El evangelio une, ¿qué cosa? Las razas. Porque en el evangelio no hay color, no hay fronteras, no hay país, porque en el evangelio somos ¿qué? Uno solo. ¿Amén? Somos uno solo. Amén. Entonces, luego que hay problemas étnicos, también hay problemas ¿qué cosa? Teológicos. Tiene que ver con la doctrina. O sea, en la iglesia de Roma habían problemas de cultura, choques de cultura, pero también habían problemas ¿qué cosa? Teológicos. La misma cultura les llevaba a tener problemas ¿qué cosa? Teológicos. Por esa razón, Pablo escribe la carta. ¿Para qué? Para resolver los problemas étnicos y los problemas teológicos. ¿Entendió? ¿Está claro como el agua turbia o como el agua pura? Por esa razón escribe la carta. O sea, cuando tú leas los 16 capítulos, piensa en los problemas que hay, porque usted va a encontrar los problemas ahí en Romanos. Pablo va a exponer esos problemas. Racial, dice étnico y también teológico. Vamos a, escúcheme, aquí hay un respaldo histórico interesante. Esto de acá, Suetonio escribió en el siglo I lo siguiente. Suetonio, vida de Claudio. Crestus incita disturbios. Te voy a decir por qué fue la pelea en Roma y por qué Claudio sacó a los judíos. Sucede que como los judíos se estaban volviendo cristianos, y tú sabes que el judío cristiano cree que Cristo es su Salvador, pero los judíos no cristianos no creen que Cristo sea. Entonces se armó la pelea. Estos judíos no cristianos perseguían a los judíos cristianos. Entonces el emperador no le gustaba ver violencia en su ciudad. Entonces dijo, estos judíos son revoltosos. Él no distinguía quién es cristiano, no. Para él eran judíos. Era una secta judía, así que hacen problemas, los mandamos afuera. Y los mandaron afuera, los deportaron a todos. Todos en un solo saco, cristianos judíos y cristianos no judíos. ¿Por causa de qué? De Cristo, porque Cristo ya se predicaba en Roma. Entonces, por causa de predicar a Cristo, fueron expulsados. ¿Ok? En un solo saco. Vamos a la siguiente. Next, slide. ¿Ok? Aquí está. Acá está el cuadro mejor. Data picture. No hay problema. ¿Sí? Entonces, aquí está la fecha en que está de Claudio, 41 al 54, como les dije. Ahí mueren. El 54 muere ¿de qué manera? Envenenado. ¿Ok? Suetonio, en el 120 dice que fue expulsado de Roma a los judíos que provocaban continuos disturbios a instigación ¿de quién? De Crestus. Este Crestus es Cristo. ¿Ok? ¿Qué más? Casio, el 200 después de Cristo, menciona restricciones y medidas contra los judíos en Roma bajo Claudio. ¿Ves? O
O sea, no hay nada que hacer, que fue Claudio el que los votó. Y en Hechos 18:2, este es un resumen, halló a un judío llamado Aquilas, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Eso sucedió. Avancemos ahora sí. ¿Quién es el autor, hermanos? Yo sé que usted sabe, pero vamos a ver aquí quién era Pablo. ¿Quién era? Miren, aquí tenemos dos lados. Por un lado era hebreo celoso en la ley, por otro lado era romanizado. Él tenía dos nacionalidades. Ese tenía el privilegio de tener dos nacionalidades. Era judío y también ciudadano romano. Porque ¿dónde nació? En Roma, en Sicilia. Sí, ahí, Tarso, Sicilia, que pertenecía al gobierno romano. Por lo tanto, Pablo tenía la ciudadanía romana. Ahora, como hebreo, ¿cómo se llama? Saulo, ¿verdad? Saulo es un nombre hebreo. Saulo, ese nombre viene del rey Saúl. El primer rey de Israel, ¿cómo se llamaba? Saúl. De ahí viene el nombre Saulo. Sus padres eran judíos de hueso colorado. Entonces lo criaron al niño bajo las leyes judías, bajo las leyes de Moisés. Cuando creció, lo mandaron a estudiar a Jerusalén con este maestro llamado Gamaliel, que está en la Biblia. ¿Han oído hablar de Gamaliel? Gamaliel fue el maestro ¿de quién? De Pablo. Pablo era un hombre meticuloso en estudiar la Biblia, estudiaba demasiado la Biblia. Todo judío, sobre todo fariseo, estudiaba de manera meticulosa, ¿qué cosa? No solamente, sino que la cumplía. Así, fielmente el mandamiento. Ellos trataban de cumplir, ¿qué cosa? Fielmente. Yo me imagino Pablo que cuando era día sábado no iba al baño. Sí, porque no, el sábado es día del reposo, así es que no comía, no voy al baño. ¿Qué más? El día sábado no se miraba al espejo, no vaya a ser que se vea una cana y se quite. No. Había que andar con zapatos más suaves, no vaya a ser que tú estés llevando mucha carga. O sea, habían leyes muy estrictas. Era celoso de la ley, celoso de Moisés. Ese era Pablo. Pero por otro lado, al haber nacido en Tarso, en Sicilia, Pablo también era un hombre que aprendió de la cultura romana. Fue a una universidad romana. O sea, él conocía sobre jurisprudencia, él conocía sobre leyes. O sea, era un hombre intelectual, tanto del lado judío como del lado ¿qué? Romano. Pero al ser fariseo, él era alguien que odiaba a Cristo. Él detestaba la religión cristiana. ¿Por qué detestaba la religión cristiana? Porque la religión cristiana enseña que somos salvos por Jesús, no por las obras de la ley. ¿Y qué enseña la religión judía? Que somos salvos por las obras de la ley. El cristiano dice que somos salvos por Jesús, porque no hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos. Esa es la iglesia cristiana, enseña que la salvación es por medio de Cristo. La judía no, la judía dice que eres salvo practicando las obras de la ley. ¿Y qué son las obras de la ley? No cuy, no chanchos, yes. No ¿cómo es? Octopus. No octopus. Exacto, pulpo, no pulpo. ¿Entiende? Las cosas que nosotros comemos, los judíos no, hasta ahora tienen su propio mercado, habrán visto, ¿no? Entonces Pablo era así, él no comía esas cosas. Y defendía que toda persona debería alimentarse de esa manera. Imponía. Entonces el cristiano ya se había desprendido de eso. Entonces Pablo consideró que la religión cristiana era un error y la combatía, las perseguía. Él llevaba a las mujeres agarradas de los pelos y los metía en la cárcel. Él fue culpable de la muerte de Esteban. O sea, era un hombre que odiaba a Jesús. Perseguía a la iglesia cristiana. La quería fulminar, acabar. Pero un día usted ya sabe que Dios le encontró. Jesús fue a su camino. Y le dijo, y usted ya sabe, le dijo Saulo, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo, yo soy el Señor a quien tú persigues. A partir de ahí su vida quedaría diferente. De ahí en adelante, Saulo sería el gran Pablo,
que ahora amaría y predicaría a Jesús hasta con su muerte. O sea, él predicó a Jesús con su muerte. Él predicó hasta el final, se entregó enteramente a la predicación. ¿Entiende? Y cuando yo digo que se entregó enteramente a la predicación, te voy a decir por qué somos cristianos, gracias a él. No es a Pedro. ¿Cuántos libros escribió Pedro? Primera de Pedro. Tobot. 2 libros. ¿Cuántos libros escribió Pablo? No, Pablo. 13. 13 libros escribió Pablo. O sea, Pablo, nosotros llegamos al Evangelio gracias a Pablo. O sea, porque generalmente Pedro paraba en Jerusalén, en cambio, ¿quién fue el que viajó? ¿Ha leído Hechos usted? ¿Quién es el que viajaba por alta mar? ¿Quién es el que viajaba largos kilómetros? ¿Quién estaba en la jungla? ¿Quién se fue a España? ¿Quién estuvo por Italia? ¿Quién estuvo por Occidente? ¿Quién estuvo por Éfeso? Pablo. Pablo se entregó enteramente a Jesús, vivía para predicarlo. Y él fue estableciendo lugar en cada zona donde iba. Se quedaba 3 meses, a veces se quedaba 1 año, a veces se quedaba 3 años. O sea, Pablo toda su vida fue un gran predicador. Y no solamente predicador, sino ¿qué cosa? Escribió. Él escribió Romanos para que nosotros llegáramos a entender a Dios, para comprender quién es Dios y qué quiere de nosotros. Pablo nos enseña acerca de Jesús. Como ningún otro apóstol, él nos enseña de manera clara. Pero ¿sabes qué? En la iglesia no se estudia. ¿Sabes cómo estudia la iglesia la Biblia? Van a Éxodo, se van a Números, se van a Levíticos, se van a Deuteronomio, se van a Apocalipsis, se van a Mateo, se van a Juan. Es una fanesca, hermano, con huevo frito y Coca-Cola. Así no se predica. Esa forma de enseñar no es correcta. ¿Entiende? Eso es confundir los pasajes bíblicos. Y hasta los seminarios están metidos de eso. No hacen un estudio texto por texto, porque la forma correcta de leer un libro es texto por texto. Si usted está en Romanos, no vaya a Juan. ¿Entiende? Si usted está en Romanos, no se vaya a Apocalipsis. Hay mucha gente que sabe qué predica. El sermón Colón. ¿Sabe cuál es el sermón Colón? ¿A dónde iba Cristóbal Colón? No. ¿A dónde iba Cristóbal Colón? A la India. ¿Y a dónde llegó? A América, no se fue a la India. Mucha gente comienza predicando el Génesis y termina ¿dónde? En Apocalipsis. Hablando de jóvenes, de matrimonio, de tonteras. Se mezclan la Biblia. Esa no es la forma correcta, hermano, de estudiar la Biblia. Eso es ser deshonesto. Si Pablo escribió Romanos es para que estudiemos Romanos. Y Romanos por lo menos se debe estudiar 1 año. Texto por texto, versículo por versículo. Para entender, porque Pablo no en vano no escribió eso. Él escribió porque él quería que entiendas acerca de Jesús. ¿Entiendes? Y él escribe en sus 16 capítulos. Hay doctrina. ¿Entiendes? Hay doctrina. Dicen los teólogos, los académicos, quien formó a la iglesia es Pablo. Oye, Pablo ni siquiera estuvo entre los 12. Fue llamado después. Pablo dice, a mí como un abortivo me llamó el Señor. El Señor los llamó para que sea heraldo de su palabra. Yo te voy a decir, hermano querido, si tú estudias bien en serio Romanos, tu vida va a cambiar. Tu fe va a ser más ferviente. ¿Entiendes? Tú vas a ser una persona más dinámica, una persona más creyente de Dios, porque tú estás estudiando la palabra de Dios en forma que pura y genuina. ¿Estás entendiendo? Aplauso para el Señor. Mira lo que dice Pablo acá. No estimo mi vida como preciosa, con tal que acabe, ¿qué cosa? Él no estimaba su vida como preciosa. ¿A él qué le gustaba? Jesús. ¿Sabes en otra palabra que dijo? Todas las cosas las tengo por basura, por amor del conocimiento de ¿quién? O sea, para él Cristo lo era todo. A ese nivel tenemos que llegar cuando para nosotros sea ¿quién? Cristo todo. Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Jesús debe ser enseñado y predicado como el hermoso y precioso Salvador. Cuando lleguemos a ese nivel, hermano querido, estaríamos nosotros predicando el evangelio a tiempo y fuera de tiempo y entendiendo que es Dios el que nos sostiene, entendiendo que Dios es el que conduce nuestra vida para que la gente conozca el evangelio. Amén.
Avancemos, hermanos. ¿Qué más? La epístola, ¿desde dónde lo escribió? Ahí está, Corinto, ¿verdad? ¿En qué año? Entonces, la carta fue escrita en el año 57 y 58, ¿ok? Lugar de donde escribe es desde Corinto. ¿Para qué escribió? O sea que en esta carta, Pablo les habla ¿a quiénes? Pablo les habla a los judíos, ¿a quiénes? Los gentiles que están aquí en Brooklyn deberían leer la carta a Pablo. Porque Pablo les habla a los judíos y también, y nosotros que somos gentiles deberíamos leer la carta. Pero no se ha hecho un estudio intensivo de Romanos. Usted ha llevado un curso intensivo de Romanos. No se ha hecho. Por eso entienda que cuando Pablo escribe esta carta, lo escribe para judíos y para que con un ánimo y una voz glorifiquen ¿a quién? Hermano, no hay frontera, Dios es uno, solo es uno. Es Dios de los judíos y Dios no hace acepción de personas. Te ama a ti como también ama ¿a quién? Al judío. Aplauso para el Señor. ¿A quién escribió la carta? En primer lugar, escribió ¿a quiénes? ¿A la iglesia qué? En Roma. La iglesia va dirigida a los hermanos que están. Ya les expliqué por qué problemas estaba pasando. Ahora, ¿la iglesia la fundó Pablo? No, Pablo no fundó esta iglesia. Posiblemente esta iglesia nace en el día de Pentecostés, Hechos 2:10. ¿Qué pasó en el día de Pentecostés? Correcto. ¿Y qué hicieron esa gente que tenía el Espíritu? Se fueron a diferentes lugares. Posiblemente llegaron hermanos que recibieron el Espíritu, fueron a Roma y establecieron en Roma la iglesia. ¿Está bien? Cuando uno está lleno del Espíritu, establece ¿qué? Iglesias en cada lugar. Y esto sucedió, ¿no? Entonces, era una iglesia mixta, judíos y gentiles. Ahora, aquí está la creencia de los judíos y la creencia de los gentiles. ¿Qué creían los judíos? Apego a la ley. ¿Qué más? ¿Qué era la circuncisión? ¿Ah? No. ¿Qué era la circuncisión? ¿Ha encontrado en la Biblia esa palabra? ¿Qué era? No tengan vergüenza. Si la Biblia habla. ¿Qué? ¿Cortar qué? La rarita. ¿Qué era la circuncisión, caballero? Era un corte que se hacía en el prepucio, en el pene, digamos así. ¿Sí? Se hacía un pequeño corte, una operación, cuando era baby, a los 8 días de nacido. Entonces, esta era como una señal de que pertenecía al pueblo de Dios. Esa persona era dedicada al pueblo de Dios. Entonces, los judíos querían que los gentiles también. Exacto. Y los gentiles decían que eso ya no era, porque Dios los llamaba por la fe solamente. Entonces, había todo un problema, hermanos. Duro. Los judíos, no, te tienes que circuncidar, si no, no vas a ser salvo. ¿Para qué circuncidar? Para que luego guarden toda la ley. No coman puerco, no coman cuy, no, nada. Tienen que comer como ellos. Comer comida judía y cultura judía. Vestirse como judío. Caminar como judío. Ir a la iglesia como judío. ¿Entiende? Pensar como judío. Eso es judaizar. Entonces, por otro lado, los gentiles tenían libertad respecto a la ley. Pero esto le querían imponer la ley. No, hermano, para que estés bien espiritual, bien santificado, le decía el hermano judío, tú tienes que guardar la ley, tienes que circuncidarse, si no, no eres fiel, no estás santificado. Esta era una lucha. Ellos no observaban los días. ¿Orgullo qué cosa? También tenían orgullo espiritual. Pero ¿qué pasa? El evangelio ¿qué hace? Une a ambos. El evangelio une a los judíos, porque cuando uno está en Cristo no hay diferencia. Amén. Bueno, avancemos un poco más. Next. Estructura teológica del libro. Esto es un bosquejo de todo el libro, hermanos. De los 16 capítulos, yo lo he sintetizado. ¿De qué trata esto? No voy a tratar punto por punto. Solamente vean el bosquejo. ¿Qué dice el bosquejo? El evangelio como revelación de la justicia de Dios. 1:17. Pablo presenta que el evangelio
revela ¿qué cosa? La justicia de Dios. Es algo increíble. ¿Qué cosa es justicia de Dios? ¿Por qué el Evangelio revela la justicia de Dios? Términos que ni siquiera sabemos qué significa, pero están en Romanos. Pablo dice que el Evangelio revela la justicia de Dios. El Evangelio saben que es buenas nuevas, ¿verdad? Eso significa Evangelio. Evangelio, buenas nuevas. Este Evangelio revela la justicia de Dios, que no lo voy a explicar ahora, pero lo vamos a explicar más adelante. Luego, ¿qué más? La condición universal bajo pecado. Pablo también, desde el capítulo 1:18, del 3 hasta el 20, Pablo menciona la condición espiritual de las personas. Para Pablo, todos estos son pecadores. ¿Sabes? Para Pablo, nuestra boca es sepulcro abierto. Así dice Pablo en Romanos. ¿Tu boca qué cosa es? Sepulcro. Dice que nuestra boca tiene veneno de áspid, de serpiente. O sea, Pablo menciona que todos somos pecadores. Que el judío es pecador, que el gentil también, que ninguno hay escapatoria, ¿entiendes? O sea, Pablo maneja esa temática del pecado que hoy no se habla. Se habla del pecado en el sentido de resistirlo y de resistir la tentación, se habla en la iglesia, pero no se habla en términos que el pecado es tan profundo que la persona no puede cumplir la ley de Dios. Cuando Pablo habla del pecado, también habla de la ley y dice que frente al hombre pecador, el hombre no puede cumplir. Si no puede cumplir la ley, ni el judío ni el gentil, necesita ¿de qué? De gracia. Necesita de perdón. Por eso Pablo en estos primeros 3 capítulos va a hablar del pecado para luego enseñarte que solo Jesús salva. Como eres tan pecador, solo hay una manera de que seas salvo. Es a través de Jesucristo. Aplausos para el Señor. Ninguno de nosotros se salva por ser judío. Tú no te salvas por ser quichua. Tú no te salvas por ser ecuatoriano, ni tampoco peruano. No te salvas por ser americano. No te salvas por ninguna cosa que tú tengas. Solamente a través de la sangre de Jesús es como nosotros somos salvos. Esa es la salvación. Es a través de Él. Gracias a Él somos salvos. Entonces esto es lo que va a enseñar Pablo. La justicia de Dios se recibe por fe, no por la circuncisión, no por la comida. ¿Se recibe por qué? Por fe. Nuestra nueva identidad. El creyente sí tiene una nueva identidad, pero esta nueva identidad no es por haber nacido en alguna tierra bendita. Esta nueva identidad que tú tienes es porque estás ¿en quién? En Cristo. El que está en Cristo, nueva identidad tiene, nueva creación es, dice el pasaje. ¿Entiende? Entonces ya no hay judío ni gentil. A veces, no sé si usted tiene en su Biblia, pero en la Biblia aquí dice, oremos por Israel. Yo estoy en contra de estas Biblias que tienen más política. Oremos por Israel. Yo no voy a orar solo por Israel. ¿Por quiénes hay que orar? Dice, oremos por Israel porque es el pueblo de Dios. Eso es sectarismo. ¿Debemos orar también por los palestinos? Por todos. ¿Por qué orar solo por Israel? Es para todos. Pero bueno, dentro de la Reina Valera, en la parte de atrás, ahí hay un capítulo que dice, oremos por Israel. Eso es tendencioso. Nosotros tenemos que orar por todos, inclusive por Donald Trump. ¿Amén o no? Sí, hay que orar por todos. Ese es el cristianismo, no hace diferencia de personas. Entonces, cuando tú estudias la carta a Romanos, tú vas a ver que tienes una nueva identidad, no porque naciste en un lugar, no porque perteneces a tal religión, sino en relación a Cristo. Cuando tú estás en Cristo tienes una nueva identidad. Aplauso para el Señor. Luego el capítulo 7, la impotencia de la ley y el conflicto humano. Hay un conflicto humano donde Pablo dice el bien que quiero no hago, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora. Pablo se da cuenta que tiene un mal ahí, que quiere hacer el bien. ¿No te ha pasado a ti que quieres hacer el bien y terminas haciendo el mal? Yo como pastor le digo, muchas veces quiero hacer el bien, pero ¿qué termino haciendo? Ofendo a mi prójimo. Muchas veces me enojo. Entonces no entiendo que soy humano. Entonces no me puedo salvar por mí mismo. Gracias a Dios que tengo un Salvador poderoso y se llama Jesús de Nazaret. Amén. En el capítulo 8 Pablo nos va a decir que la vida del cristiano es vivir por el Espíritu, es vivir solamente
Por la fe. En el capítulo 9 al 11, donde muchos hablan de la predestinación y han tomado este pasaje como que hay una predestinación. Este pasaje no habla de eso, habla del plan redentor y la misericordia de Dios para con los gentiles también. Que el evangelio no solamente es para los judíos, sino también alcanza hasta los gentiles. Y que ya no hay un pueblo de Dios, digamos así, por venir de una nacionalidad, sino que todo aquel que cree en Cristo como su única esperanza es Israel. Amén. Ya no es Israel según la carne, sino según el Espíritu. El que cree en Cristo es parte del pueblo de Dios. Amén. Y finalmente usted va a ver la vida ¿qué? Cristiana. Es decir, todos los que creen en Cristo también tienen un resultado. Viven una vida con frutos. Frutos de gratitud, una vida cristiana en la cual amamos al prójimo, en la cual oramos por los demás. Eso va en los capítulos finales del 12 al 15, él va a hablar de la vida de los creyentes, ¿ok? Finalmente, vamos a la parte final. Este pasaje que yo les estoy mencionando es la tesis de Pablo. ¿Sí saben lo que es una tesis? Cuando uno se gradúa, uno tiene que hacer una tesis. Una tesis es un argumento que tú tienes que sostener, una idea, ¿entiendes? Una idea que tú tienes que luego apoyar con argumentos. Entonces, la tesis de Pablo está aquí, plasmada en este pasaje, Romanos 1, 16, 17. Ese es el corazón de la epístola. Todo lo demás que venga en el capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el 16, va a defender esta tesis. De esta tesis, Pablo no va a claudicar. Pablo va a defender esta tesis de muchas maneras, va a tener muchos argumentos para defender esta tesis. Si usted olvida esa tesis, no entiende Romanos. ¿Qué es esta tesis? Primero, en esta tesis él dice, no me avergüenzo ¿de qué? Del evangelio. O sea, hay un evangelio que no hay que tener vergüenza. Hay una verdad, esa verdad se llama evangelio. Hay un evangelio. Pablo no siente vergüenza por el evangelio. Yo tengo vergüenza de mí. Puedo tener vergüenza de mi país. Pero algo de lo cual no tengo vergüenza es del evangelio. ¿Amén? ¿Por qué? Porque el evangelio trae ¿qué? Fíjate, yo hoy día en la capacitación, como tengo pizarra electrónica, marqué ahí, ¿no? Evangelio, salvación. No hay que tener vergüenza del evangelio, porque este evangelio ¿qué trae? Hermano, no trae salvación la ley. No trae la salvación las fiestas. No trae la salvación guardar cierto día. No trae la salvación tus ayunos. ¿Quién trae la salvación? Solamente el evangelio tiene el poder de salvar. En el evangelio se encuentra la salvación. Ahora, ¿cómo es esa salvación? Fíjate, Pablo lo va a resumir aquí. A todo aquel, escúcheme, el que cree, ahí está, en el evangelio ¿qué tiene? Sencillo, esa es la tesis. Si tú crees en el evangelio, ¿qué tienes? Ahí está, eso es el evangelio. La salvación no es por lo que tú haces, hermano. Por favor, te han mentido. La salvación no tiene que ver con lo que tú haces. Esos son deberes cristianos, pero no por eso te salvas. Porque nos hemos metido la idea que nosotros nos salvamos a través de nuestras obras, a través de nuestra conducta, a través de nuestra religión, a través de nuestras prácticas. Así se nos ha metido la idea. Eso es catolicismo. La salvación es el que cree en el evangelio. No sé si lo crees, pero yo sí lo creo. Yo creo en el evangelio y soy salvo. Con esto no estoy diciendo que vivas lo que como sea y que ahora sí toma. No. Yo te estoy hablando de salvación. La vida cristiana es otra cosa. En la vida cristiana debes estudiar la Biblia, debes asistir a la iglesia. Eso es una vida normal de todo cristiano. Pero no porque vivimos una vida cristiana así, nos salvamos. No, eso no dice la Biblia. La Biblia enseña que nosotros somos salvos cuando creemos en él. Salvación. Ahora, ¿para quiénes es esta salvación? Si el griego y el judío creen en el evangelio, ¿qué son? Por lo tanto, el judío no se salva por ser judío,
Ni el gentil se salva por ser gentil. ¿Se salva por qué? Porque este evangelio trae. Sencillo. Así es la salvación. Eso es lo que Pablo va a enseñar en toda la epístola. Ahora, Pablo sabía que en el futuro la gente iba a distorsionar la palabra. Entonces puso otra cosa más. Mas el justo vivirá. Porque hay gente que dice así: ah, no, sí, cierto, yo soy salvo por gracia, soy salvo por Cristo, pero ahora yo guardo mi salvación obedeciendo. Manan cancho. Manan cancho. Nosotros somos salvos. Siempre seguiremos salvos por la fe. Por eso el justus vivirá. Nosotros vivimos por la fe. Yo sigo viviendo por la fe y entiendo que solamente por la fe en el evangelio soy. Nada de lo que yo hago me salva. Todo lo que hizo Jesús me salva. ¿Entendiste? Nada de lo que yo hago me salva. Todo lo que hizo Jesús salva. Él vivió, murió y resucitó. Y yo soy salvo en su obra bendita. Alabado sea el Señor. Hermano querido, agradece al Señor. Vive una vida de gratitud, porque vale la pena adorar a un Dios como Él, que te dio el cielo y la redención gratuitamente por su gracia. ¿Cómo no servirle? Si te amó tanto que se entregó, tú siendo aún pecador, Él se entregó por ti. Él vino a vivir la vida que tú tenías que vivir. Murió la muerte que tú tenías que morir. Él se entregó por ti. ¿Cómo no servirle? ¿Entiendes? Por supuesto, vale la pena. Yo le sirvo. Y te voy a decir una cosa. Me ha bendecido. Me ha bendecido. Yo les dije siempre, les digo mi testimonio, yo no trabajo como ustedes trabajan. Yo no trabajo en construcción. Y me bendice. Yo no trabajo en restaurante y me bendice. Yo solo predico. ¿Entiendes? Y me bendice. O sea, Dios te bendice. Un día me faltaban 1.300. No, 1.500. Un día. Yo dije, Señor, me faltan 1.500 para pagar una deuda. Hace unos 15 días. Y alguien me lo dio así. Listo. Ni siquiera se lo pedí. Y ya. ¿Dios qué hace? Bendice. Y tú sabes que bendice. Él te bendice. Y hay que ser grato con Él. Si eres grato con Él, te bendice. ¿Tienes vida? Te bendice. ¿Comes el alimento? Te bendice. ¿Tienes un cuarto para dormir? Te bendice. ¿De qué te quejas? ¿Entiendes? Él te está bendiciendo toda la vida. O sea, y a veces nos quejamos y maldecimos a veces. No, Él te bendice, hermano. Hoy no tienes, mañana sí. Yo no tenía ese día. Al día siguiente me bendijo y ya. Es así, salimos del apuro. Pero Dios siempre está preocupado por nosotros. Ese Dios que entregó a Jesús, a su Hijo, para salvarnos, está dispuesto a ayudarnos. Finalmente, las personas como Agustín, Lutero, Wesley, Karl Barth, fueron personas que vivieron en distintas etapas del cristianismo. Estos hombres llegaron a entender la Biblia cuando leyeron Romanos. Agustín un día leyó Romanos y se convirtió. Lutero, que era sacerdote católico, un día leyó Romanos 1:17 y hizo la reforma protestante. Wesley, cuando vino el racionalismo científico y la iglesia ya estaba volviéndose cada vez más mundana, él leyó Romanos, el libro de Romanos de Lutero, y hubo un avivamiento en Inglaterra, ¿entiendes? Teología Karl Barth, también uno lo que es el liberalismo teológico, y luego cuando él estudió Romanos, él hizo la renovación de la teología dialéctica. Hermanos queridos, este libro de Romanos ha traído a través de los tiempos reforma en la iglesia, avivamiento. Las personas han mejorado su vida espiritual. Voy a recomendarte esta noche, lee Romanos. Estudia el libro de Romanos. Y si no entiendes, yo estoy haciendo un curso que es de 5 a 6 solo los sábados. Inscríbete en ese curso. Ese curso va a durar 1 año. Son 4 sábados que vamos a estudiar capítulo por capítulo. Así que si usted está animado,
es oportunidad de decir, no, yo sí quiero entender la Biblia. Entonces tiene esa oportunidad, es vía online, ¿no? Así es que ya están las propagandas, el que no lo ha hecho, es momento que lo haga. Y lo estudie de manera, ¿qué cosa? Seria. Voy a hablarles. ¿Sienten que Dios les ha hablado? ¿Creen que Dios les ha hablado? ¿Puede ponerse de pie entonces? Para agradecer al Señor. Alábele, alábele, aplaude al Señor. Alabado sea su bendito nombre. Vamos a orar, ¿sí? Señor, gracias por esta bendita noche. Gracias porque nos hemos acercado al libro de Romanos. Hemos visto